Un empresario millonario contrata a una niñera para su hija, pero se queda helado cuando nota algo familiar en ella. Lo que descubre después cambiará sus vidas para siempre. No creerás el secreto que esconde. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que le des un like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias emocionantes como esta. No olvides decirnos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Es una alegría saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El reloj marcaba las 9 en punto cuando Marisol Herrera cruzó las puertas de cristal del imponente edificio corporativo en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba los pliegues de su falda gris, sencilla pero pulcra. No era el lugar donde esperaba encontrarse, pero la vida había dado tantos giros últimamente que ya nada la sorprendía. «Buenos días, vengo a la entrevista con el señor Montero», dijo con voz firme a la recepcionista, quien la miró de arriba abajo con expresión neutra, antes de indicarle que tomara el ascensor hasta el último piso. El ascensor se abrió directamente a una antesala decorada con arte contemporáneo mexicano. A través de los ventanales, la Ciudad de México se extendía como un mar infinito de edificios bajo un cielo azul intenso. Una secretaria de aspecto eficiente la condujo hasta una puerta de madera oscura. «El señor Montero la recibirá ahora. Es la 7ª candidata esta semana», comentó con tono cansado. «Le advierto que ninguna ha durado más de 15 minutos en la entrevista». Eduardo Montero, a sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por todo México. Alto, de facciones marcadas y mirada penetrante, no levantó la vista de su computadora cuando Marisol entró a su oficina. Solo después de un minuto completo en silencio, alzó los ojos oscuros hacia ella. «Siéntese», ordenó más que invitó, señalando la silla frente a su escritorio minimalista. Su currículum es modesto, por decirlo menos. ¿Por qué debería contratarla como cuidadora de mi hija cuando hay candidatas con años de experiencia y referencias de familias prominentes? Marisol sostuvo su mirada sin intimidarse. Había enfrentado tormentas peores que la arrogancia de un hombre acostumbrado a que todos se inclinaran ante él. «Porque no busco solo un trabajo, señor Montero. Busco un hogar al que pueda aportar más que solo vigilancia. Su hija no necesita otra institutriz que la trate como a una muñeca de porcelana. Necesita a alguien que le enseñe a vivir». Eduardo entrecerró los ojos, sorprendido por la respuesta directa. Antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió de golpe y una pequeña figura en vestido azul irrumpió en la oficina como un torbellino. «Papi, Lucía dice que no puedo tener más galletas, pero tú dijiste que hoy podía porque me porté bien con el doctor y...» La niña se detuvo abruptamente al notar a la visitante. Sus grandes ojos, idénticos a los de su padre, se abrieron con asombro. Valentina Montero, con sus 4 años recién cumplidos y su cabello negro recogido en 2 coletas despeinadas, se quedó completamente inmóvil, algo extraordinario para quien la conocía. «Valentina, te he dicho 1000 veces que no interrumpas cuando estoy trabajando», comenzó Eduardo con tono severo, pero se detuvo al notar la expresión de su hija. La pequeña avanzó lentamente hacia Marisol, como hipnotizada. Se detuvo frente a ella y extendió una mano diminuta para tocar la falda gris, como comprobando que era real. «Te pareces a la señora de mis sueños», dijo con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen, «la que me cuenta historias cuando estoy dormida». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valentina había rechazado a todas las cuidadoras anteriores con berrinches épicos o absoluta indiferencia. 6 niñeras habían renunciado en los últimos meses, incapaces de conectar con la niña que desde la muerte de su madre 2 años atrás se había vuelto cada vez más retraída. «Valentina, esta es la señorita Herrera. Está aquí para una entrevista», explicó Eduardo, observando cuidadosamente la interacción. Para su absoluto asombro, Valentina se subió al regazo de Marisol como si fuera el lugar más natural del mundo. La mujer, lejos de mostrarse incómoda, la acogió con una sonrisa que transformó por completo su rostro. «Hola, pequeña valiente», le dijo en voz baja. «¿Sabes?
Yo también sueño contigo a veces. Eduardo observó la escena con una mezcla de alivio y una inexplicable inquietud. Había algo en el modo en que Marisol sostenía a su hija, en la familiaridad de sus gestos, que activaba alarmas en su mente entrenada para detectar anomalías en negociaciones multimillonarias. «Está contratada», declaró abruptamente. «Puede comenzar hoy mismo». Marisol levantó la mirada, sorprendida por la decisión repentina. «Sin verificar mis referencias, sin período de prueba». «Mi hija acaba de darme la única referencia que necesito», respondió él cerrando la carpeta con el currículum. «Lucía le mostrará la casa y sus obligaciones. El salario será generoso, pero mis expectativas son altas. Valentina es complicada desde que perdió a su madre». Una sombra cruzó el rostro de Marisol, tan fugaz que Eduardo dudó haberla visto realmente. «Todos llevamos complicaciones dentro, señor Montero», respondió ella con una voz que parecía cargar el peso de muchas historias no contadas. «A veces solo necesitamos a alguien que sepa ver más allá de ellas». Aquella tarde, mientras Eduardo observaba desde la ventana de su estudio cómo Marisol y Valentina recorrían el jardín de la mansión en Las Lomas, no podía sacudirse la sensación de que acababa de permitir que entrara en su vida mucho más que una simple empleada. La forma en que su hija se aferraba a la mano de esa mujer, como si hubiera encontrado un ancla en medio de una tormenta, despertaba emociones contradictorias en su pecho. Lo que Eduardo Montero no podía imaginar, mientras regresaba a sus proyectos inmobiliarios valorados en millones, era que aquella mujer de apariencia sencilla transformaría su mundo ordenado en un torbellino de secretos, revelaciones y sentimientos que creía enterrados para siempre. Los primeros días con Marisol en la casa fueron como despertar de un largo letargo. La mansión, que durante 2 años había funcionado con la precisión fría de una maquinaria bien aceitada, comenzó a respirar de nuevo. Eduardo lo notó en detalles sutiles: el aroma a canela y chocolate que flotaba desde la cocina por las mañanas, las risas de Valentina resonando en pasillos que habían permanecido en silencio desde la muerte de Isabel, las flores frescas en jarrones que llevaban meses vacíos. Una tarde, al regresar antes de lo habitual de la oficina, Eduardo se detuvo en el umbral de la cocina, captando una escena que lo dejó momentáneamente sin aliento. Marisol, con un delantal floreado sobre su vestido sencillo, enseñaba a Valentina a preparar tamales, siguiendo una receta que, según explicaba, venía de generaciones atrás en su familia. La niña, subida en un banquito, amasaba la masa con concentración absoluta mientras Marisol le contaba historias sobre festividades en pueblos lejanos. «Mi abuela decía que cada tamal lleva un poquito del alma de quien lo prepara», explicaba Marisol mientras colocaba hojas de maíz en agua tibia. «Por eso saben diferente los de cada familia, aunque la receta sea la misma». «¿Y mi mami hacía tamales?», preguntó Valentina con esa inocencia que siempre provocaba un nudo en la garganta de Eduardo. Marisol pareció dudar un instante antes de responder. «Estoy segura de que tu mami te transmitió su esencia en otras formas, pequeña. Quizás en cómo sonríes o en cómo abrazas los libros cuando te leo cuentos». Eduardo se retiró silenciosamente antes de ser descubierto, perturbado por la precisión de la observación. Isabel efectivamente había sido una lectora ávida, y Valentina había heredado ese gesto de abrazar los libros contra su pecho después de cada historia. Pero, ¿cómo podía Marisol conocer ese detalle tan íntimo de su familia? A medida que pasaban los días, Eduardo comenzó a notar otros detalles inquietantes. Marisol preparaba su café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela, una preferencia que jamás había mencionado. Conocía las canciones que calmaban a Valentina durante sus frecuentes pesadillas nocturnas. Sabía qué historias contar para mantener a la niña entusiasmada durante el baño, una batalla que todas las niñeras anteriores habían perdido sistemáticamente. Una noche, mientras revisaba contratos en su despacho, Eduardo escuchó la voz de Marisol cantando una nana. La melodía lo paralizó, enviando una oleada de recuerdos que creía sepultados. Era la misma canción que Isabel cantaba a Valentina cuando era bebé, una tonada poco conocida, que provenía del pequeño pueblo de Oaxaca
donde la familia de su difunta esposa tenía raíces. Sin hacer ruido, se acercó a la habitación de su hija. La puerta entreabierta le permitió ver a Marisol sentada junto a la cama de Valentina, acariciando suavemente su cabello mientras cantaba con los ojos cerrados, como si ella misma estuviera perdida en recuerdos lejanos. «Mi mamá me cantaba esa canción», dijo Eduardo cuando Marisol salió de la habitación sobresaltándola. Ella se detuvo, tensando visiblemente los hombros antes de girarse para enfrentarlo. «La aprendí en un pueblo pequeño donde viví un tiempo», respondió con naturalidad estudiada. «Las buenas canciones de cuna viajan lejos, señor Montero». «Eduardo», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Después de un mes, creo que podemos dejar las formalidades cuando no estamos frente a otros». Algo indescifrable cruzó la mirada de Marisol antes de que asintiera levemente. «Como prefiera, Eduardo». La forma en que pronunció su nombre, con una cadencia que parecía cargada de significados ocultos, provocó en él una reacción inesperada. Por un breve instante, Eduardo Montero, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida con precisión matemática, sintió que perdía pie en su propia casa. «¿Puedo preguntarle algo personal?», se aventuró, apoyándose contra el marco de la puerta. «Depende de la pregunta», respondió ella manteniendo una distancia prudente en el pasillo tenuemente iluminado. «Su currículum menciona experiencia como asistente administrativa, pero nada sobre cuidado infantil. ¿Cómo es que conecta tan naturalmente con Valentina?». Marisol sostuvo su mirada un momento antes de responder. «Algunos conocimientos no se adquieren en trabajos formales, Eduardo. A veces la vida te enseña lecciones que no caben en un currículum». Antes de que pudiera indagar más, ella se despidió educadamente y se retiró a su habitación en el ala de servicio. Eduardo permaneció en el pasillo, contemplando la puerta cerrada y preguntándose qué otros secretos guardaba aquella mujer que había traído de vuelta la vida a su hogar, y qué precio tendría que pagar cuando esos secretos salieran finalmente a la luz. Porque si algo había aprendido en el despiadado mundo de los negocios, era que todo en la vida tiene un precio. Y mientras más valiosa es la mercancía, más alto suele ser el costo. El día que Eduardo descubrió el título universitario de Marisol fue puramente accidental. Buscaba unos documentos en la oficina cuando el viento proveniente de la ventana abierta derribó una pila de carpetas. Al recogerlas, un sobre cayó del bolso de Marisol que había quedado sobre una silla. La sorpresa lo dejó momentáneamente inmóvil. Entre sus manos tenía un diploma de la Universidad Nacional Autónoma de México que certificaba a Marisol Herrera como licenciada en Administración de Empresas, con honores. «No es lo que parece», dijo la voz de Marisol desde la puerta. Eduardo levantó la mirada para encontrarla observándolo con una mezcla de resignación y desafío. «¿No es un título universitario de una de las mejores instituciones del país?», preguntó él recuperando su compostura. «¿O no eres tú la mujer en la fotografía? Me refiero a que no estoy aquí para espiar su empresa ni para buscar un mejor puesto», aclaró ella, avanzando para tomar el documento de sus manos. «Elegí este trabajo conscientemente». Eduardo la observó con renovada curiosidad. Una mujer con esa formación podría estar ocupando un puesto ejecutivo en cualquier corporación importante, ganando varias veces lo que él le pagaba como niñera. «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Marisol guardó cuidadosamente el diploma en su bolso antes de responder. «A veces necesitamos alejarnos de lo que se espera de nosotros para encontrar lo que realmente importa». La respuesta, enigmática y personal a la vez, quedó flotando entre ellos como un puente frágil sobre un abismo de preguntas sin formular. Eduardo quería indagar más, pero algo en la postura defensiva de Marisol le indicó que había tocado un límite que ella no estaba dispuesta a traspasar todavía. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, una costumbre que Marisol había instaurado gradualmente, sacando a Eduardo de su hábito de comer solo en su despacho, Valentina dejó caer un comentario que provocó otro temblor en los cimientos de la aparente normalidad. «Marisol hace la sopa igual que la abuelita Carmen», dijo la niña mientras soplaba cuidadosamente su cuchara. Eduardo dejó de comer abruptamente. Carmen, la madre de Isabel, había fallecido antes de que Valentina cumpliera 2 años.
Era prácticamente imposible que la niña recordara un detalle tan específico. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó con suavidad, intercambiando una mirada rápida con Marisol, quien parecía súbitamente concentrada en su plato. «La sopa», repitió Valentina con la impaciencia propia de quien explica algo obvio. «Sabe cómo las fotos». «¿Cómo las fotos?». Eduardo estaba cada vez más confundido. «Las fotos donde estamos comiendo con la abuelita en el álbum azul», explicó la niña. Marisol me mostró y me contó que la abuelita hacía sopa rica. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. El álbum azul estaba guardado en el fondo de un baúl en el ático, junto con otras pertenencias de Isabel que Eduardo no había tenido el valor de revisar desde su muerte. Valentina quería ver fotos de su madre. Se adelantó Marisol, su voz tranquila pero con un leve temblor. La encontré curioseando en el ático y pensé que sería bueno para ella conectar con esos recuerdos. Debí consultarlo primero con usted. El usted había regresado, marcando una distancia profesional que contradecía la intimidad de haber explorado los recuerdos familiares más privados. «Está bien», respondió Eduardo después de un momento, sorprendiéndose a sí mismo con su falta de enojo. «Tiene razón, Valentina necesita esas conexiones». Lo que no mencionó fue la pregunta que martilleaba en su mente. ¿Cómo había sabido Marisol exactamente dónde encontrar ese álbum específico entre decenas de cajas sin marcar? La respuesta llegó 3 días después, de la mano de doña Rosario, la anciana que vivía en la casa vecina desde hacía más de 4 décadas y que había sido amiga cercana de la madre de Eduardo. «La he visto, tu nueva empleada», comentó la mujer durante una de sus visitas dominicales. «Va al cementerio cada semana, ¿sabías? Siempre con flores blancas». Eduardo sintió como si una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. «¿Al cementerio? ¿Estás segura?». «Estos ojos ya no ven bien de lejos, hijo, pero reconocerían a esa muchacha en cualquier parte», afirmó la anciana. «La primera vez pensé que era coincidencia, pero ya van 4 jueves seguidos. Se queda un buen rato frente a la tumba de Isabel». Eduardo no comentó nada con Marisol sobre este descubrimiento, pero comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles. Notó cómo ella se detenía a veces frente al retrato de Isabel en el pasillo principal, con una expresión que iba más allá de la simple curiosidad. Observó la familiaridad con que se movía por la cocina, encontrando utensilios que ni siquiera las empleadas más antiguas sabían dónde estaban. Percibió la forma en que evitaba hablar de su pasado, desviando hábilmente la conversación cada vez que se acercaban a temas personales. El segundo mes de Marisol en la casa coincidió con los preparativos para el cumpleaños de Valentina. Eduardo había pensado en una celebración sencilla, como las anteriores desde la muerte de Isabel, pero Marisol tenía otros planes. «Valentina merece una fiesta que honre sus raíces», sugirió una tarde mientras preparaban chocolate caliente en la cocina. «Algo con las tradiciones que forman parte de su herencia familiar». Eduardo la miró con curiosidad mezclada con recelo. «¿Qué sabes tú de nuestras tradiciones familiares?». «Lo que Valentina me ha contado», respondió Marisol sin inmutarse, «y lo que he observado en esta casa. Las fotografías hablan, Eduardo. Las recetas guardadas en la alacena también. Esta familia tiene una historia rica que no debería perderse. Algo en la pasión con que defendía las tradiciones de una familia que no era la suya resultaba simultáneamente conmovedor y perturbador». Sin embargo, Eduardo accedió, en parte porque hacía mucho tiempo que no veía a Valentina tan entusiasmada con algo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marisol transformó el jardín trasero en un espacio que evocaba las fiestas tradicionales mexicanas, con papel picado de colores vibrantes, flores de cempasúchil y mesas decoradas con bordados típicos. Preparó platillos que Eduardo no había probado desde su infancia. Chiles en nogada, siguiendo la receta que su abuela había traído de Puebla, cochinita pibil que recordaba a las visitas familiares a Yucatán, y un pastel de 3 leches decorado con los mismos motivos florales que Isabel solía dibujar en sus cuadernos. «¿Cómo supiste?», comenzó a preguntar Eduardo la tarde antes de la fiesta, observando los detalles que evocaban recuerdos tan personales. «Intuición», respondió Marisol esquivando su mirada mientras acomodaba las últimas decoraciones, «y observación.
A veces vemos más cuando nadie nos está mirando a nosotros. La fiesta fue un éxito absoluto. Valentina, vestida con un huipil bordado a mano que Marisol había encontrado casualmente en un mercado artesanal, resplandecía de felicidad mientras corría entre los invitados. Los pocos familiares que asistieron, la relación de Eduardo con su familia, se había vuelto distante tras la muerte de Isabel, comentaban asombrados el cambio en la niña, quien por primera vez en 2 años parecía una criatura de su edad, libre del peso de una pérdida que no alcanzaba a comprender completamente. Fue durante esta celebración cuando Eduardo recibió la llamada que desencadenaría la primera gran revelación sobre Marisol. Se había alejado de la fiesta para atender un asunto urgente, cuando su abogado y amigo de confianza lo contactó con información desconcertante. La investigación que pediste sobre tu empleada arrojó algo extraño, Eduardo, dijo la voz al otro lado de la línea. Marisol Herrera existe, pero la mujer que trabaja para ti no es ella. La verdadera Marisol Herrera vive en Guadalajara y nunca ha pisado Ciudad de México. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras su mirada buscaba automáticamente a la mujer que bajo un nombre falso había entrado en su vida y en la de su hija. La encontró bailando con Valentina, sosteniendo sus pequeñas manos mientras le enseñaba los pasos de una danza tradicional oaxaqueña que casualmente la familia de Isabel había bailado por generaciones. ¿Quién diablos eres realmente?, murmuró para sí mismo, mientras la música festiva creaba un contraste surrealista con la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. La respuesta tendría que esperar, porque en ese preciso momento, otra figura conocida apareció en la entrada del jardín, congelando el tiempo y el espacio a su alrededor. Regina Campos, su ex prometida, avanzaba hacia él con la confianza de quien regresa a terreno conocido después de una larga ausencia. La vida, que durante 2 meses había comenzado a encontrar un nuevo ritmo bajo la influencia de una mujer con nombre falso y motivaciones desconocidas, estaba a punto de complicarse exponencialmente, y mientras observaba a las 2 mujeres que ahora convergían en su espacio, Eduardo Montero tuvo la certeza de que los secretos, como las deudas, siempre terminan cobrando intereses. Regina Campos entró al jardín como si los 2 años de ausencia nunca hubieran existido. Su elegante vestido de diseñador y sus tacones de aguja contrastaban marcadamente con la sencillez festiva que Marisol había creado. Mientras avanzaba entre los invitados, las conversaciones se apagaban gradualmente, reemplazadas por murmullos curiosos. «Eduardo, cariño, qué encantadora fiesta», exclamó al llegar junto a él, besando ambas mejillas con familiaridad ensayada. «Lamento no haber avisado, pero quería que fuera una sorpresa. París fue maravilloso, pero extrañaba demasiado México. ¿Y a ustedes?». Su mirada se posó brevemente en Valentina, quien se había detenido a mitad de su baile y observaba a la recién llegada con evidente confusión. Marisol permanecía junto a la niña, una mano protectora sobre su pequeño hombro. «Regina», logró articular Eduardo, recuperándose de la impresión inicial. «No esperaba verte. No sabía que habías regresado al país». «Hace apenas una semana», respondió ella con una sonrisa deslumbrante. «Tenía que reorganizar mi vida aquí antes de contactarte. ¿No vas a presentarme a la organizadora de esta preciosa fiesta?». Eduardo sintió la tensión acumularse en sus hombros mientras las 2 mujeres se estudiaban mutuamente. Regina, con la seguridad de quien ha ocupado un lugar privilegiado en el pasado. Marisol, con la tranquila determinación de quien conoce un secreto que los demás ignoran. «Regina Campos, mi ex prometida», dijo finalmente. «Marisol Herrera, la cuidadora de Valentina». «¿Cuidadora?». Regina arqueó una ceja perfectamente delineada. «Parece que ha tomado mucho más que solo el cuidado de la niña a su cargo». El comentario, cargado de insinuaciones, flotó incómodamente en el aire. Marisol, sin embargo, mantuvo su compostura con una dignidad que Eduardo no pudo evitar admirar. «El cuidado adecuado de una niña implica atender todos los aspectos de su bienestar, señorita Campos», respondió con una sonrisa educada pero firme, «incluidas sus raíces culturales y sus recuerdos familiares». Algo en la forma en que pronunció «recuerdos familiares» provocó un escalofrío en Eduardo.
La conversación fue interrumpida cuando Valentina se acercó, mirando con curiosidad a Regina. «Tú eres la señora de las fotos que papi guardó en la caja del desván», dijo con esa franqueza infantil que frecuentemente resulta incómoda para los adultos. «La que se fue lejos cuando mi mami estaba en el hospital». Un silencio tenso cayó sobre el pequeño grupo. Regina palideció visiblemente mientras Eduardo sentía que el mundo se detenía a su alrededor. Nunca había hablado con Valentina sobre Regina, ni sobre las circunstancias en que su relación había terminado, mientras Isabel luchaba contra la enfermedad que finalmente le arrebataría la vida. «Valentina, cariño, ¿por qué no vamos a ver si ya llegó el pastel?», intervino Marisol con suavidad, alejando a la niña de la incómoda situación. Cuando quedaron solos, Regina recuperó parte de su aplomo. No sabía que la niña estaba al tanto de nuestra historia. «No lo estaba», respondió Eduardo secamente. «Al menos no por mí». El resto de la fiesta transcurrió en una extraña dualidad. Por un lado, la alegría genuina de Valentina y los demás niños. Por otro, la tensión subyacente entre los adultos principales de este improvisado drama. Regina se integró con la facilidad social que siempre la había caracterizado, pero Eduardo notaba cómo su mirada seguía constantemente a Marisol, evaluándola como a una potencial rival. Cuando el último invitado se marchó y Valentina finalmente se rindió al cansancio, Eduardo encontró a Marisol recogiendo los restos de la celebración en el jardín. La luz tenue de las lámparas decorativas proyectaba sombras suaves sobre su rostro concentrado. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz más grave de lo habitual. «Ahora». Marisol dejó las guirnaldas que estaba recogiendo y asintió en silencio, como si hubiera estado esperando este momento. En el despacho, con la puerta firmemente cerrada, Eduardo enfrentó a la mujer que había transformado su hogar y, sin proponérselo, también su corazón confundido. «Sé que no eres quien dices ser», comenzó sin preámbulos. «¿Vas a decirme voluntariamente quién eres en realidad, o tengo que mostrarte lo que mi investigador descubrió?» Marisol lo miró largamente antes de responder, como evaluando cuánto podía o debía revelar. «Mi nombre real es Ana María Vega», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «y estoy huyendo de un hombre que prometió destruirme si intentaba escapar de él». La confesión, simple pero cargada de implicaciones, golpeó a Eduardo con fuerza inesperada. Había anticipado algún tipo de estafa, quizás un intento de acercarse a su fortuna o incluso espionaje industrial. Lo último que esperaba era una historia de vulnerabilidad humana. «¿Por qué aquí? ¿Por qué nosotros?», preguntó, intentando mantener la desconfianza que sabía debía sentir. Marisol, o Ana María, desvió la mirada hacia la ventana antes de responder. «Necesitaba desaparecer en una ciudad grande, con un trabajo que me permitiera vivir internamente, protegida. Tu anuncio buscando una cuidadora con disponibilidad completa parecía providencial. ¿Y cómo explicas que conozcas detalles íntimos de nuestra familia? ¿Las recetas de la madre de Isabel? ¿Las canciones que le cantaba a Valentina? ¿Las visitas al cementerio?» Un destello de algo parecido al pánico cruzó los ojos de la mujer. «¿Me has estado investigando?» «Respondería esa pregunta si tú respondieras las mías primero», replicó Eduardo, manteniéndose firme. Marisol tomó aire profundamente antes de continuar. «Investigué sobre ustedes antes de la entrevista. Es lo que cualquier persona responsable haría antes de aceptar cuidar a una niña. El resto, algunas cosas las aprendí observando, otras preguntando sutilmente a Valentina. Y sí, visito el cementerio. Mi hermana está enterrada allí también». La explicación era razonable, pero Eduardo percibía que seguía ocultando algo fundamental. Sin embargo, antes de que pudiera presionar más, unos golpes en la puerta interrumpieron la confrontación. Regina entró sin esperar respuesta, su expresión claramente alterada por las copas de vino que había consumido durante la fiesta. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó con fingida inocencia. «Pensé que podríamos hablar sobre nosotros ahora que la fiesta terminó, Eduardo. Sobre el futuro y nuestras posibilidades». La mirada que intercambiaron Marisol y Eduardo contenía un pacto silencioso. Esta conversación no había terminado, solo quedaba temporalmente suspendida. Con una inclinación casi imperceptible de cabeza,
Marisol se excusó y abandonó el despacho, dejando a Eduardo enfrentando un pasado que creía superado mientras intentaba descifrar los misterios de un presente cada vez más complejo. Esa noche, mientras observaba el techo de su habitación sin poder conciliar el sueño, Eduardo repasaba mentalmente las revelaciones del día. Una mujer que usaba identidad falsa para escapar de un hombre violento. Una exprometida que regresaba inesperadamente después de abandonarlo en el momento más crítico. Y en medio de todo, su hija, quien parecía conectar con Marisol, Ana María, de una manera que desafiaba toda explicación racional. Lo que Eduardo no podía imaginar era que las revelaciones de ese día apenas rozaban la superficie de los secretos que pronto emergerían, cambiando para siempre su concepción de la familia, la lealtad y el amor. El tercer mes comenzó con la llegada de otra visita inesperada. Eduardo desayunaba junto a Valentina, quien explicaba entusiasmada a Marisol cómo los colibríes podían volar hacia atrás, un dato que había aprendido en su nuevo libro de animales, cuando el timbre anunció la primera de muchas complicaciones. Jacinta, el ama de llaves que llevaba 15 años con la familia, entró al comedor con expresión preocupada. «Señor Eduardo, la señora Luisa Domínguez está aquí, con su hermano, el señor Arturo». El tenedor de Eduardo se detuvo a medio camino hacia su boca. Luisa y Arturo eran los hermanos de Isabel, con quienes había mantenido una relación cordial, pero distante, desde el fallecimiento de su esposa. Nunca aparecían sin anunciarse previamente. «Hazlos pasar al salón principal», indicó limpiándose los labios con una servilleta. «Estaré con ellos en un momento». Cuando Eduardo se levantó, notó la tensión repentina en los hombros de Marisol y la forma en que evitaba mirar hacia la puerta, como si temiera lo que estaba por venir. «¿Conoces a los hermanos de Isabel?», preguntó en voz baja, aprovechando que Valentina estaba distraída con su desayuno. «No personalmente», respondió Marisol, aún sin mirarlo, «pero he oído hablar de ellos». Antes de que pudiera indagar más, Valentina interrumpió. «¿Vinieron mis tíos? Quiero verlos». La familia Domínguez había mantenido contacto esporádico con Valentina, principalmente en fechas señaladas, pero nunca habían mostrado un interés sostenido en la niña. Su aparición sorpresiva activó las alarmas internas de Eduardo. En el salón, Luisa, una mujer de 40 años con el mismo cabello oscuro y ondulado que Isabel, pero sin su calidez natural, y Arturo, 5 años mayor, con un traje caro que destacaba su reciente prosperidad, esperaban con evidente impaciencia. «Eduardo, lamentamos presentarnos así», comenzó Luisa, aunque su tono contradecía el supuesto arrepentimiento. «Pero nos enteramos de ciertas situaciones que nos preocupan profundamente». Eduardo mantuvo su expresión neutral, acostumbrado a no revelar emociones en negociaciones difíciles. «¿Qué situaciones exactamente?», Arturo intervino, su voz cargada de una autoridad que intentaba proyectar. «Sabemos que tienes a una desconocida cuidando a nuestra sobrina. Una mujer sin credenciales verificables que parece haberse ganado una confianza que francamente encontramos preocupante. Marisol es una empleada excepcional que ha conectado con Valentina como nadie lo había hecho desde que perdimos a Isabel», respondió Eduardo con calma estudiada. «La seguridad y bienestar de mi hija son mi prioridad absoluta». «¿Tu hija?». El tono de Luisa contenía una insinuación que Eduardo no supo interpretar. «Es precisamente sobre eso que queríamos hablarte. Sobre la paternidad de Valentina». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras intentaba procesar la implicación de esa frase aparentemente simple. El momento fue interrumpido por la entrada de Valentina, quien corrió hacia sus tíos con genuina alegría, ajena a la tensión que cargaba el ambiente. Detrás de ella, Marisol observaba la escena con una expresión que Eduardo no pudo descifrar. «Tío Arturo, tía Luisa», exclamó la niña. «Marisol me está enseñando a hacer tamales como la abuelita Carmen». Arturo y Luisa intercambiaron una mirada cargada de significado antes de dirigir su atención hacia Marisol, quien permanecía en el umbral de la puerta. «¿Y cómo conoce esta señorita las recetas de nuestra madre?», preguntó Luisa con fingida curiosidad. Antes de que Marisol pudiera responder, Eduardo intervino. «Valentina, cariño,
¿Por qué no vas con Marisol a terminar tu desayuno? Después podrás pasar tiempo con tus tíos. Una vez solos, la conversación retomó su tono amenazante. Queremos saber quién es realmente esa mujer, exigió Arturo. Y queremos que se someta a una investigación formal antes de que siga teniendo acceso a nuestra sobrina. Marisol trabaja para mí, no para ustedes, respondió Eduardo, su paciencia agotándose rápidamente. Y aunque aprecio su preocupación por Valentina, las decisiones sobre quién la cuida son exclusivamente mías. Eso podría cambiar pronto, intervino Luisa, especialmente cuando salga a la luz la verdad sobre ciertos documentos que Isabel dejó. ¿Qué documentos? La pregunta de Eduardo fue apenas audible. Arturo sonrió con una satisfacción que no se molestó en ocultar. Documentos relacionados con un fideicomiso importante a nombre de Valentina y otros papeles que podrían cuestionar ciertos arreglos actuales. La reunión terminó en un punto muerto, con promesas veladas de ambas partes y una tensión que quedó flotando en el aire mucho después de que los hermanos Domínguez se marcharan. Eduardo encontró a Marisol en la cocina preparando chocolate caliente para Valentina, quien había sido enviada a jugar a su habitación. «Necesito toda la verdad, ahora», dijo sin preámbulos. «¿Qué sabes sobre Isabel, su familia y ese supuesto fideicomiso?» Marisol dejó la olla en el fuego y se giró para enfrentarlo, su rostro mostrando una determinación que contrastaba con su habitual serenidad. «No puedo darte respuestas que no tengo», respondió con firmeza. «Pero si investigas los negocios recientes de Arturo Domínguez, especialmente sus nuevas propiedades en Polanco, quizás encuentres una pista sobre sus repentinas preocupaciones familiares». La precisión de la información dejó a Eduardo momentáneamente sin palabras. «¿Cómo sabes?» «Tengo mis fuentes», interrumpió ella. «Y aunque no confíes completamente en mí, Eduardo, te aseguro que mis intenciones con Valentina son genuinas. No permitiré que nadie le haga daño». Había tal convicción en su voz que por un instante Eduardo casi olvidó que esta mujer le había mentido sobre su identidad desde el primer día. Casi. Esa misma tarde, mientras Marisol llevaba a Valentina al parque, Eduardo aprovechó para revisar meticulosamente el desván donde guardaba los documentos personales de Isabel. En el fondo de un baúl que no había abierto en años, encontró una carpeta sellada con la inscripción «Para Valentina, confidencial», escrita con la elegante caligrafía de su difunta esposa. Lo que descubrió en esos documentos cambiaría para siempre su comprensión del pasado, el presente y, sobre todo, el futuro que creía tener asegurado para su hija. El contenido de la carpeta era devastador en su simplicidad. Un fideicomiso establecido por el abuelo materno de Isabel que Valentina heredaría al cumplir 21 años. Una suma que, con los intereses acumulados, ascendía a varios millones de pesos. Dinero que los hermanos Domínguez aparentemente habían intentado desviar aprovechando que Eduardo desconocía su existencia. Pero esto, aunque impactante, palidecía ante el segundo documento. Una carta escrita por Isabel durante sus últimos días, destinada a Valentina para cuando fuera mayor. Una carta que comenzaba con una confesión que sacudió los cimientos de todo lo que Eduardo creía saber. «Mi querida Valentina, cuando leas esto ya serás una mujer, y espero que puedas entender las decisiones que tomamos por amor. Eduardo no es tu padre biológico, aunque en todos los sentidos que importan, siempre ha sido y será tu verdadero padre». El mundo de Eduardo Montero, construido meticulosamente con control y precisión, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes frente a una verdad que jamás había sospechado. El cuarto mes trajo consigo una tormenta perfecta de crisis personales y profesionales. La revelación sobre la paternidad de Valentina había dejado a Eduardo en un estado de conmoción que intentaba disimular frente a su hija, porque, independientemente de lo que dijera aquel documento, Valentina era y siempre sería su hija. El amor que sentía por ella trascendía cualquier vínculo biológico. Sin embargo, las implicaciones legales eran otra historia. Si los Domínguez decidían usar esta información, podrían iniciar una batalla por la custodia que, sin el respaldo de una relación genética,
podría complicarse enormemente. Como si esto no fuera suficiente, problemas serios habían surgido en su empresa. Una auditoría sorpresa había revelado irregularidades en contratos importantes, poniendo en riesgo la estabilidad financiera que había construido durante años. Eduardo sospechaba que no era coincidencia. Alguien parecía estar orquestando un ataque coordinado contra todo lo que valoraba. Durante ese periodo de crisis, la relación entre Eduardo y Marisol había evolucionado de forma inesperada. La desconfianza inicial se había transformado gradualmente en una especie de alianza tácita. Ella no había mencionado la carta ni dado señales de conocer su contenido, pero su apoyo silencioso resultaba evidente en pequeños gestos. Las tazas de café que aparecían en su despacho durante largas noches de trabajo, las formas sutiles en que mantenía a Valentina feliz y distraída, mientras él lidiaba con abogados y contadores, la manera en que reorganizaba su agenda sin que él tuviera que pedirlo. Una noche, después de una jornada particularmente difícil en la que uno de sus principales inversores había retirado su apoyo, Eduardo encontró a Marisol en la terraza, contemplando las luces de Ciudad de México que se extendían como un mar de estrellas caídas. «Deberías estar descansando», comentó ella sin girarse, reconociendo su presencia por el simple sonido de sus pasos. «Mañana tienes la reunión con el consejo directivo. El descanso es un lujo que no puedo permitirme ahora», respondió él colocándose a su lado en la barandilla. «Además, parece que no soy el único con insomnio esta noche». Marisol sonrió levemente, su perfil suavizado por la luz tenue de la ciudad. «Siempre me ha costado dormir en noches de luna llena. Mi abuela decía que era porque tenía el alma inquieta». «¿Y tenía razón?», preguntó Eduardo, repentinamente interesado en esta pequeña revelación personal. «Quizás», concedió ella. «O quizás simplemente me gusta contemplar la ciudad cuando baja la guardia, cuando no está tratando de impresionar a nadie». Permanecieron en silencio durante un momento, compartiendo un extraño momento de paz en medio de la tormenta que azotaba sus vidas. «¿Por qué sigues aquí, Marisol?», preguntó finalmente Eduardo. «O Ana María, o quien quiera que seas realmente. Podrías haberte marchado cuando comenzaron los problemas, encontrar otro lugar donde esconderte». Ella lo miró directamente entonces, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. «Porque a veces encontramos hogar en los lugares más inesperados», respondió con sencillez. «Y porque Valentina me necesita. Tú me necesitas, aunque no quieras admitirlo». La sinceridad de sus palabras creó un puente sobre el abismo de secretos que aún los separaba. Eduardo se encontró deseando cruzar ese puente, confiar en esta mujer que había traído tanto misterio como calidez a su vida. Pero antes de que pudiera responder, un grito aterrorizado rompió la quietud de la noche. «¡Papá! ¡Marisol!». Ambos reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia la habitación de Valentina. La encontraron en el suelo junto a su cama, sollozando y sosteniendo su brazo en un ángulo extraño. Aparentemente, había intentado alcanzar algo de su estantería alta y había caído torpemente. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de Eduardo como una revelación más poderosa que cualquier documento legal. Mientras él se paralizaba momentáneamente por el pánico, Marisol actuó con la eficiencia de quien ha enfrentado crisis similares antes. Con movimientos precisos evaluó la lesión, calmó a Valentina con palabras suaves pero firmes y organizó todo para ir al hospital, incluyendo llevar el oso de peluche favorito de la niña y una manta que la reconfortaba. En la sala de emergencias, mientras esperaban los resultados de la radiografía, Eduardo observó la forma en que Valentina se aferraba a Marisol, buscando consuelo en ella con la confianza absoluta que solo los niños pueden ofrecer. Y vio también cómo Marisol la sostenía, no como una empleada cumpliendo con su deber, sino como alguien que verdaderamente amaba a esa pequeña. «No se preocupe, señor Montero», dijo el médico al regresar con las placas. «Es solo una fractura leve. Con un yeso durante unas semanas sanará perfectamente». Mientras el doctor explicaba los cuidados necesarios, Eduardo notó que Marisol anotaba mentalmente cada detalle, haciendo preguntas pertinentes que ni siquiera él había pensado. «Como una madre», pensó,
y la idea no le resultó tan perturbadora como habría esperado. De regreso a casa, con Valentina finalmente dormida, gracias a los analgésicos suaves, Eduardo encontró a Marisol preparando un té en la cocina. «También hice uno para ti», dijo ella señalando una segunda taza. «Tila con miel. Ayuda a calmar los nervios». «Gracias», murmuró Eduardo, aceptando la taza con gratitud. «No solo por el té, sino por todo. Reaccionaste mejor que yo esta noche». Marisol se encogió de hombros con modestia. «Los accidentes suceden. Lo importante es cómo respondemos a ellos». «¿Dónde aprendiste a manejar emergencias así?», preguntó Eduardo, estudiando su rostro en busca de pistas sobre su pasado. Una sombra cruzó brevemente el semblante de Marisol antes de que respondiera. «La vida enseña lecciones diferentes a cada persona, Eduardo. Algunas aprendemos a construir imperios corporativos, otras a sobrevivir y cuidar a quienes amamos en cualquier circunstancia». La respuesta, como muchas de las que ella ofrecía, revelaba algo mientras ocultaba mucho más. Sin embargo, esa noche, Eduardo no tenía energía para desentrañar más misterios. Se limitó a disfrutar la calidez del té y la extraña intimidad que se había desarrollado entre ellos, una intimidad construida sobre secretos compartidos y otros aún por descubrir. Lo que Eduardo no podía imaginar era que el accidente de Valentina había sido solo el preludio de las 3 grandes revelaciones que cambiarían irrevocablemente el curso de sus vidas. Revelaciones que comenzarían a desentrañarse apenas 2 semanas después, cuando una visita inesperada llegara a su puerta, con información que desafiaría todo lo que creía saber sobre la mujer que había entrado en su vida, pretendiendo ser simplemente una cuidadora. El 5.º mes marcó el inicio de las grandes revelaciones. Todo comenzó con una llamada telefónica durante una tarde aparentemente normal. Eduardo estaba en su despacho, revisando los últimos informes financieros de su empresa, cuando su asistente lo interrumpió. «Señor Montero, hay una mujer que insiste en hablar con usted. Dice que es sobre la señorita Herrera y que es extremadamente urgente». Intrigado y ligeramente alarmado, Eduardo accedió a la reunión. Minutos después, una mujer elegante de aproximadamente 50 años entraba a su oficina. Su postura y la calidad de su vestimenta revelaban un origen privilegiado que contrastaba con la sencillez que Marisol siempre había mostrado. «Mi nombre es Mercedes Vega», se presentó sin preámbulos. «Soy la tía de Ana María Vega, a quien usted conoce como Marisol Herrera». Eduardo mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando los posibles motivos de esta visita. «Por favor, tome asiento, señora Vega. ¿En qué puedo ayudarla?». Mercedes observó el despacho con ojo crítico antes de hablar. «No he venido a pedir ayuda, señor Montero, sino a ofrecerla. Mi sobrina ha estado desaparecida oficialmente durante casi 6 meses. Su familia ha estado buscándola desesperadamente». «¿Su familia?», preguntó Eduardo, recordando la historia de Marisol sobre estar huyendo de un hombre abusivo. «Los Vega, una de las familias más prominentes en el sector hotelero de México», explicó Mercedes con un orgullo apenas disimulado. «Ana María es la única hija y heredera de mi difunto hermano, Ricardo Vega, y su esposa Elena, quienes fallecieron en un accidente aéreo hace 3 años. La revelación cayó como un rayo sobre Eduardo. Marisol era heredera de una fortuna comparable a la suya. ¿Por qué trabajaría entonces como una simple cuidadora? Si lo que dice es cierto, ¿por qué Ana María elegiría vivir bajo una identidad falsa, trabajando en mi casa?». Mercedes suspiró profundamente antes de responder. «Mi sobrina siempre fue idealista. Después de la muerte de sus padres, tuvo un conflicto importante con el consejo directivo de las empresas Vega. Ella quería implementar políticas laborales y ambientales que consideraban poco rentables. Cuando su prometido, Carlos Ibarra, intentó convencerla de ser más pragmática, ella rompió el compromiso. La historia no coincidía completamente con lo que Marisol le había contado, pero Eduardo sabía que las verdades familiares a menudo tienen múltiples versiones. «¿Y ahora qué busca exactamente, señora Vega?». «Queremos que Ana María regrese a tomar su lugar en la empresa familiar. Su ausencia está causando inestabilidad en los negocios. Carlos sigue devastado por su partida
y dispuesto a reconciliarse. Eduardo sintió una inexplicable punzada de rechazo ante la mención del ex prometido. ¿Y si ella no desea regresar? Mercedes lo miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Señor Montero, mi sobrina es la heredera de una fortuna significativa. Su lugar está al frente de las empresas que su familia construyó durante generaciones, no cuidando a la hija de un extraño, por muy exitoso que éste sea. La conversación terminó con Mercedes dejando su tarjeta y una advertencia apenas velada. Ana María tiene responsabilidades que no puede eludir indefinidamente. Espero que, como hombre de negocios, entienda la importancia de la lealtad familiar y la ayude a tomar la decisión correcta. Cuando la mujer se marchó, Eduardo permaneció inmóvil en su silla, procesando la información. La primera gran revelación había caído. Marisol no era una mujer común huyendo de un abusador, sino una heredera de alto perfil, escapando de las presiones de su propia fortuna. Esa noche, cuando todos en la casa dormían, Eduardo confrontó a Marisol en la biblioteca. Le mostró la tarjeta de Mercedes sin decir palabra, observando cómo el color abandonaba su rostro. «Mi tía estuvo aquí», murmuró, más para sí misma que para él. «Así es. Me contó una historia bastante diferente a la tuya, Ana María Vega». Marisol, Ana María, se dejó caer en un sillón súbitamente agotada. ¿Qué parte te pareció más increíble? ¿Que soy heredera de una fortuna? ¿O que escapé de una vida privilegiada para trabajar cuidando a una niña? Ambas, para ser honesto, respondió Eduardo sentándose frente a ella. Pero principalmente me pregunto por qué mentiste sobre el hombre abusivo. Ella levantó la mirada, y por primera vez Eduardo vio auténtico enojo en sus ojos. No mentí sobre eso. Carlos nunca me golpeó, si es lo que estás pensando. Su abuso era más sutil. Controlaba cada aspecto de mi vida, usando la empresa familiar como excusa. Cuestionaba cada decisión, menospreciaba mis ideas de reforma, me aislaba de cualquiera que me apoyara. Es una forma de abuso que no deja marcas visibles, pero destroza el alma con la misma eficacia. La sinceridad en su voz era innegable. Eduardo se sorprendió a sí mismo creyéndole instintivamente. ¿Por qué aquí? ¿Por qué nosotros? Repitió la pregunta que había hecho meses atrás, esperando finalmente una respuesta completa. Ana María respiró profundamente antes de responder. Eso es parte de la segunda gran revelación, Eduardo, y no estoy segura de que estés preparado para escucharla todavía. Pruébame, desafió él, sintiendo que estaban al borde de una verdad que cambiaría todo. Ella se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda mientras hablaba. Conocí a Isabel. No solo la conocí, éramos amigas cercanas en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, yo, administración. Perdimos contacto cuando ella se casó contigo, pero nos reconectamos durante su enfermedad. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De todas las posibles conexiones, esta era la que menos esperaba. Isabel nunca mencionó. Ella te amaba profundamente, Eduardo, continuó Ana María ahora mirándolo directamente. Pero también tenía secretos que la atormentaban, secretos que me confió durante esos últimos meses. La carta, murmuró Eduardo, comprendiendo súbitamente. Tú sabías sobre la carta y la paternidad de Valentina. Ana María asintió lentamente. Isabel me hizo prometer que cuidaría de Valentina si algo le pasaba. No inmediatamente, entendía que sería sospechoso, pero eventualmente encontraría la manera de cumplir mi promesa. La revelación era tan monumental que Eduardo necesitó varios minutos para procesarla. Su esposa y esta mujer habían planificado todo. Cada coincidencia, cada momento de familiaridad inexplicable había sido parte de un plan concebido años atrás. ¿Quién es el padre biológico de Valentina?, preguntó finalmente, temiendo la respuesta. Esa es la tercera gran revelación, respondió Ana María con voz temblorosa. Y cuando la conozcas, entenderás por qué Isabel temía tanto que su familia lo descubriera. Antes de que pudiera continuar, el sonido del timbre interrumpió la conversación. A pesar de la hora tardía, alguien llamaba con insistencia a la puerta principal. Jacinta apareció momentos después, su rostro reflejando preocupación. «Señor, la policía está aquí. Quieren hablar con usted».
y con la señorita Herrera. La segunda gran revelación había quedado temporalmente suspendida, pero sus implicaciones ya se extendían como sombras sobre el futuro inmediato. Mientras se dirigían a la entrada, Eduardo intercambió una mirada con Ana María que contenía una promesa silenciosa. Esta conversación no había terminado. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que los eventos de esa noche acelerarían inevitablemente el camino hacia la tercera y más devastadora revelación, aquella que redefiniría no solo sus vidas individuales, sino el concepto mismo de familia que ambos creían entender. El oficial de policía que esperaba en el vestíbulo tenía el aspecto severo de quien trae noticias complicadas. A su lado, para sorpresa y consternación de Eduardo, se encontraba Regina, su exprometida, con una expresión de triunfo apenas disimulada. «Señor Montero, lamentamos la hora», comenzó el oficial. «Estamos aquí por una denuncia formal presentada contra la señorita Ana María Vega, alias Marisol Herrera, por suplantación de identidad y presunto secuestro de menor». «¿Secuestro?». Eduardo no pudo ocultar su incredulidad. «Eso es absurdo. Mi hija está durmiendo arriba, perfectamente segura». Regina dio un paso adelante, su voz cargada de falsa preocupación. «Eduardo, cariño, entiendo que estés confundido. Esta mujer ha estado manipulándote. La investigación privada que inicié muestra claramente que tiene conexiones con la familia Domínguez y ha estado conspirando con ellos». Ana María permaneció sorprendentemente serena frente a las acusaciones. «Oficial, estoy dispuesta a aclarar cualquier malentendido, pero le aseguro que no he cometido ningún delito. Mi cambio de identidad fue por protección personal, no para cometer ilegalidades». Mientras el oficial verificaba documentos y Eduardo intentaba comprender qué estaba sucediendo realmente, una pequeña figura apareció en las escaleras. Valentina, despertada por las voces, observaba la escena con ojos asustados. «¿Marisol? ¿Papi? ¿Qué pasa?». Su vocecita temblorosa cortó el tenso silencio. Ana María se giró instintivamente hacia la niña, pero Regina fue más rápida, interponiéndose físicamente. «Valentina, cariño, ven con Regina. Todo estará bien». La reacción de la niña fue tan inmediata como reveladora. Retrocedió, buscando con la mirada a Ana María mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Quiero a Marisol», declaró con la determinación que solo los niños pueden manifestar en momentos críticos. El oficial, observando la interacción, pareció reconsiderar la situación. «Señor Montero, dada la hora y las circunstancias, no procederemos con ningún arresto esta noche. Sin embargo, necesitaremos que tanto usted como la señorita Vega se presenten mañana en la comisaría para una declaración formal». Cuando finalmente quedaron solos, Regina había sido escoltada fuera después de una acalorada discusión y Valentina había vuelto a dormir tranquilizada por Ana María. Eduardo y ella retomaron su conversación interrumpida en la biblioteca. «Regina está trabajando con los Domínguez, ¿verdad?», preguntó Eduardo conectando los puntos. «Esto es parte de su plan para acceder al fideicomiso de Valentina». Ana María asintió lentamente. «Isabel siempre temió que esto ocurriera. Sus hermanos nunca aceptaron su matrimonio contigo. Consideraban que ella había casado por debajo de su clase, a pesar de tu éxito empresarial. La fortuna familiar siempre fue su verdadera preocupación». ¿Y cómo encaja Regina en todo esto? Regina apareció en la vida de Isabel durante su enfermedad, ofreciendo un falso apoyo mientras recopilaba información. Isabel la descubrió revisando sus documentos personales poco antes de... Ana María se detuvo, luchando con la emoción. «Isabel me lo contó todo durante nuestras últimas conversaciones». Eduardo procesaba esta información cuando Ana María continuó, su voz ahora firme y decidida. «Hay algo más que debes saber, la verdad completa que Isabel quería proteger. No se trata solo del fideicomiso, Eduardo. Se trata de quién es realmente Valentina. Ya sé que no soy su padre biológico», interrumpió él, el dolor evidente en su voz. «No es solo eso». Ana María tomó aire profundamente. «Valentina es mi sobrina, Eduardo. El hermano menor de Isabel, Miguel, es su padre biológico». La revelación golpeó a Eduardo como una oleada física. «Miguel Domínguez,
el hermano menor de Isabel que había fallecido en un accidente automovilístico poco antes del nacimiento de Valentina, el hermano que Luisa y Arturo rara vez mencionaban, como si su memoria fuera una mancha en el historial familiar. ¿Por qué Isabel nunca? Miguel era la oveja negra de la familia Domínguez, explicó Ana María. Se enamoró de mi hermana menor, Lucía, a quien mi familia consideraba inadecuada por sus ideales sociales y su trabajo como maestra rural. Cuando Lucía quedó embarazada, ambas familias se opusieron ferozmente. Isabel fue la única que los apoyó. Las piezas comenzaban a encajar, la conexión inexplicable entre Valentina y Ana María, el conocimiento de tradiciones familiares, las visitas al cementerio. Lucía murió durante el parto, continuó Ana María, su voz quebrándose ligeramente. Miguel estaba devastado. Cuando sufrió el accidente meses después, Isabel prometió criar a Valentina como propia para protegerla de las manipulaciones de sus hermanos, quienes ya entonces codiciaban la parte del fideicomiso familiar que correspondería a la niña. «Y tú eres la tía biológica de Valentina», concluyó Eduardo, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza del vínculo. Por eso conectaron instantáneamente. Por eso conocías detalles que nadie más podía saber. Ana María asintió, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Isabel me hizo prometer que no reclamaría a Valentina a menos que fuera absolutamente necesario para protegerla. Ella te amaba, Eduardo. Sabía que serías un padre maravilloso, independientemente de los lazos de sangre, pero también temía que sus hermanos eventualmente descubrieran la verdad y usaran la falta de conexión biológica para arrebatarte a Valentina. Por eso viniste, murmuró Eduardo, no solo para cumplir una promesa, sino para protegerla cuando comenzaste a sospechar que los Domínguez estaban actuando. Recibí una llamada anónima, confirmó ella. Alguien me advirtió que Luisa y Arturo habían contratado investigadores. Sabía que tenía que intervenir, pero no podía simplemente aparecer reclamando ser la tía biológica. Necesitaba tiempo para entender la situación, para conocerte a ti y confirmar que realmente amabas a Valentina como tu hija. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Traición, comprensión, pérdida y, sorprendentemente, alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre liberaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Eduardo. Los Domínguez tienen influencia y con Regina apoyándolos. Luchamos, respondió Ana María con determinación. Juntos, por Valentina. Tengo documentos que Isabel me confió, pruebas de la paternidad de Miguel y de las manipulaciones de sus hermanos con el fideicomiso. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es, completó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo al tomar la mano de Ana María entre las suyas. Valentina es mi hija en todos los sentidos que importan y haré lo que sea necesario para protegerla. En ese momento, en esa biblioteca llena de sombras y verdades recién descubiertas, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran empleador y empleada, ni siquiera aliados circunstanciales. Eran dos personas unidas por el amor a una niña que, a través de una serie de tragedias y coincidencias, había entrelazado sus destinos de maneras que ninguno habría podido imaginar. Lo que no sabían mientras planeaban su estrategia para los difíciles días por venir era que el sexto mes traería consigo tanto la batalla más dura como la posibilidad de una redención que parecía imposible apenas unas horas antes. El sexto mes trajo consigo una batalla legal sin precedentes. Los abogados de Eduardo trabajaban incansablemente para contrarrestar las acusaciones de los Domínguez, quienes ahora abiertamente buscaban la custodia de Valentina, alegando que Eduardo no tenía derechos legales sobre ella al no ser su padre biológico. Regina, sorprendentemente, había cambiado de bando cuando los Domínguez le ofrecieron una compensación